Terminar en cuestión de no muchos días con la sustitución del primer ministro, porque no es la primera vez que pasa. El Reino Unido tiene su tradición en esto, cuando ha tenido problemas, cuando la figura del primer ministro le ha puesto en riesgo al partido sus perspectivas electorales, lo ha cambiado. Y esta vez Boris Johnson se puede ir al garete por bailar. De hecho, yo dudo que vaya a aguantar el chaparrón, porque además están todos liberales y conservadores. Bueno, pues están en el punto de mira. Hay que ver las portadas de los periódicos británicos. Incluso los más afines. Sí, los más afines, ¿no? Titulan con mentiroso las dos fiestas, que la exclusiva de ayer de estas dos fiestas ya es que lo tienen. Dos más, ¿no? Claro, dos más lo tienen todo. Porque eran maletas para ir a comprar licor cerca del sótano de Downing Street, donde se estaban celebrando las fiestas, bailes, DJs incluidos. Es decir, no es que te líes y te acabes tomando algo, es que son fiestas, fiestones organizadísimos. Y cuidado, after, ¿no? horas antes del entierro, del funeral, de la conmemoración de la muerte del príncipe Felipe, que eso es intocable en Reino Unido. No fue Boris Johnson al funeral por dejar espacio, porque se restringió a 30 personas mientras estaba de fiesta. Ha basado la reina sola de las últimas 2 semanas. Al final, cuando se plantean mal los debates, cuando se plantean mal los dos, PP y PSOE, han caído en una incongruencia programática, más el PSOE, incluso que el Partido Popular, que hace que Unidas Podemos salga vencedor, que estoy de acuerdo con Cristina, ni estaba en campaña, ni se le esperaba, ni esta campaña iba a ser una campaña nacional. Más Madrid tenía un programa verde, ahora Unidas Podemos se recoloca como un partido pues muy verde, ¿no? Pero además, sobre todo porque no ha dicho ninguna incoherencia Garzón. Decía el portavoz de COAG que no han hablado con el comisario europeo sobre esta polémica de las macrogranjas. Pues claro que no han hablado, porque el comisario europeo está aquí con ellos para hablar de la PAC, Israel. Porque el otro día ¿Y por qué está el comisario europeo? Déjame terminar el argumento que yo te he dejado de preguntar. Reconoció que las macrogranjas son un problema y está aquí porque la PAC, 47.000 millones de euros en 7 años para España, del que viven todos los ganaderos y agricultores de este país, está condicionada a políticas mucho más ecológicas de las que hemos conocido hasta ahora. Y termino el argumento. No es intensivo lo que quiere el comisario europeo y lo que quiere Europa. Quiere políticas más ecológicas que la transformación del campo. Desde el principio que el Partido Socialista no le... Vamos a ver, una de las grandes frustraciones que tiene don Pedro Sánchez es que efectivamente tiene un gabinete, es decir, la única potestad, eso lo sabéis vosotros mejor, ¿no?, que tiene un presidente es poder cesar a su ministro. Bueno, pues este ni siquiera, ¿vale? Entonces está ahí atado de pies y manos y entonces, bueno, pues es lo que tiene también un gobierno de coalición. Es que si no estuvieran los señores de Podemos... ¿Tú te imaginas, Israel, la vergüenza en Europa? Y luego, perdona, Pilar, porque lo que has dicho antes es grave, pero que quería matizar. El comisario europeo hace unos días ha dicho que las granjas españolas se encuentran dentro de los estándares europeos, que luego efectivamente ha dicho dos cosas, Israel. Ha dicho dos cosas. Ha dicho que por supuesto la carne española es de calidad, pero que las macrogranjas son un problema. Ha dicho las dos cosas. No omitamos la parte que nos interesa, porque ha dicho que las macrogranjas son un problema en España y en Europa. Y que las políticas europeas van destinadas y encaminadas a acabar con las macrogranjas. Que ahora el PP se pone a borrar vídeos y a borrar tweets y hacer como que estaba totalmente de acuerdo con las macrogranjas es su problema, es su programa para estas elecciones. Veremos si realmente le sale tan bien. Escuchemos también qué soluciones nos da el comisario, porque volvemos a repetir, si no, ni a los precios ni en las cantidades que la gente tal, que el señor Garzón diga que no comamos carne, vale, pero si a mí me apetece menos comer carne. Un poquito de jalufo, pues me tendrán que dejar. Que nos lo dicen los médicos también, Israel. Los médicos dicen muchas cosas y no siempre le hacemos caso, entonces vamos bueno, es conveniente el cerdo hay que darle su hueco. En serio, decías, Guillermo. Sí, bueno, también, pero que te quiero decir que no puedes liberalizar Israel, no puedes liberalizar Israel porque te pasa lo que te pasa, que en Navidad se han pagado hasta 10 euros, porque entonces el proveedor te pone el precio que quiere. Gente que no los ha tenido, es que eso es la liberalización. Y gente que no ha podido comprar seguro a 10 euros test para toda la familia. Estoy segura, con los sueldos medios que hay y la tasa de paro que tenemos. Pero en cualquier caso, sí es muy reprochable que se haya llegado tan tarde. Ya veníamos de las mascarillas. Pasó que pagábamos las mascarillas y sobre todo las FFP2 a precio de oro. Y se regularizaron y a las farmacias les pasó lo mismo. Por esto también ya han pasado. El margen de las mascarillas no era el mismo que cuando el gobierno les pone un tope. Entonces, es verdad, o sea, sabiendo que hay dos bienes básicos como la mascarilla y el test de antígenos, regularice el precio, o sea, póngale un tope al precio
Pues hace muchos meses, es que no digo antes de las Navidades, cuando se le pusieron a las mascarillas, seguramente. Pero es la clase media. ¿Te acuerdas de lo que le costó a la COE admitir que había que subir el salario mínimo interprofesional, que había que revalorizar las pensiones, que efectivamente todo tiene su parte menos positiva? ¿Y cómo estamos de déficit? Claro, exacto. Y se está creando empleo. Pero no te quedes, Israel, en dos ejemplos concretos. Es verdad que los salarios, los salarios, la subida de salarios generalizada y la revalorización de las pensiones es importante. Es importante porque si estamos hablando de un 6,5% de inflación, imagínate, si estamos hablando de que los sueldos han crecido con toda esta crítica, un 1,4% han crecido en el último año y la inflación es más del doble de lo que han crecido los salarios. Casi el triple. Es casi el triple, no el doble de lo que han crecido los salarios, el 3%. Pero es decir, que es verdad que el panorama para el próximo año no es bueno, pero bueno, también desde Guindos, desde el Banco Central Europeo dicen que no vamos a ir como Estados Unidos a tocar tipos de interés, etcétera, porque seguramente en 2022 se controle por fin el precio de la inflación, el precio de la electricidad, es decir, que se corregirá en 2022 o no, o que puede ser estructural, pero quedémonos, Israel, con la parte más optimista, no porque lo diga el Gobierno, porque lo dice también el Banco Central Europeo. Vamos a ver qué dice el alcalde, por cierto, portavoz también del partido. Creo que manda un mensaje confuso, efectivamente, manda un mensaje confuso cuando evidentemente no estamos en un momento de gripes, que lo están diciendo todos los países de nuestro alrededor, no son catarros, ni la gente ingresa como si tuviera un catarro y estamos en esta semana pues a más de 100 muertos diarios, ¿no? Pero a la vez creo que los dos escenarios son compatibles. Yo leía esta semana un artículo que decía congelar la vida fue la decisión adecuada y acertada en 2020, ahora quiero recuperar mi vida. Creo que tenemos que recuperar este año, en 2022, parte de la vida que hemos perdido. Pero para eso las autoridades tienen que poner foco y poner inversión en la respuesta sanitaria. En que los hospitales no estén colapsados, en que la gente pueda ir al médico. Porque ahora son los médicos los médicos que por favor no haga usted la vida que hacía antes, porque si no yo no puedo aguantar exactamente, esto. que si esto va a ser una gripe. Fijaros, yo creo que para nosotros mismos también, porque los he conocido por personas que conozco de otros países, test donde el sistema verifica el resultado. O sea, tú le das el código de ese test y el sistema informático le sale si ha sido positivo o negativo. O sea, que habría una fórmula, probablemente sean más caros, ¿vale? Por ejemplo, se están usando con los sanitarios británicos cuando viajan. Ellos se llevan su test y luego tienen que meterse en el ordenador, meter unas claves y allí al sistema le sale. Pero hay otras formas de comunicarle a un sistema informático, oiga, mire, este es mi test y... Mira, solo sabes tú, María, porque ya tienes un máster en la pandemia, pero la gente no lo sabe. En los casos más habituales, ahora mismo en Madrid, que levante la mano el madrileño que haya tenido COVID por un PCR en un centro de salud. Lo más normal es lo que le ha pasado a Cristina, que tú tienes unos síntomas, te haces un test de antígenos, tienes positivo. Y a mí me parece bien que se automaticen ese libere de carga para casos pues que no son graves, que a lo mejor estás medio asintomático, que tienes un poco de fiebre. Lo grave es que luego no puedas ir al centro de salud si te estás poniendo peor. Y efectivamente, Israel, yo discrepo en que la gente no lo comunica. Creo que hay más responsabilidad social de la que... muchas sí, otra gente no, pues porque no saben ni siquiera. Y que aprovecho y digo el número, el 900-102-112, a mí la gente de mi entorno me dice que funciona muy bien, que te cogen enseguida. Funciona muy bien, te lo cogen casi enseguida. Exacto. Entonces, bueno, digamos lo bueno también, pero efectivamente es importante también subrayarlo. 900-102-112. Es facilísimo, 900-102-112. Si es que ese teléfono, pero vamos, se mete uno en internet, te salta la primera y ahí le positivo. No solo eso, sino también las dudas. Aquí les hemos contado, pero el informe tiene que decir si la ley, digamos, es conforme a las leyes vigentes, y hay un matiz, le dicen a ese ponente, mejor que cambie y elaboren otro informe. El ponente no es cualquier persona. No pongo en cuestión, desde luego, las valías de Álvaro Cuesta como magistrado, pero Álvaro Cuesta ha sido muchos años diputado del Partido Socialista. Exdiputado del PSOE, efectivamente. Muchos años. Efectivamente. Las fuentes nos decían esta semana que, aunque el informe, el borrador, hubiera pasado visto bueno, que le iba a costar recabar los 11 apoyos, y así ha sido. Le recriminaban dos cosas, fundamentalmente: la falta de calidad técnica del propio informe para cuestiones tan delicadas como intervenir los precios o permitir intervenir precios del alquiler, como se hace en otros países europeos. Esto tampoco es ninguna medida comunista, pero le recriminaban eso, y le recriminaban además también cierto tinte ideológico en el propio borrador. ¿Qué ocurre además? Que el consejero, el vocal
del PNV, que suele votar con los progresistas, en este caso no está de acuerdo con la intervención, con lo cual no está de acuerdo con el informe, con lo cual ha votado con los conservadores y efectivamente esto retrasa los plazos, no va a salir esta ley el martes. Si no vas con el convencimiento ese matiz propio es importante. de decir, claro, no se está diciendo que no se pueda regular, sino que técnicamente tiene que estar muy bien amarrado. Es que, no es que vaya contra la propiedad. Es que es decirle a la privada. gente que es propietaria de una casa qué es lo que tienes que hacer tú con él. Muy buenos días, María. Porque no es importante solo que sean baratos, sino que los sepamos usar bien. Y en este tiempo hay mucha gente que se desesperaba porque decía, pero si a mí me cuadra todo lo que yo tengo y además tengo un contacto positivo y me da negativo y me da negativo. Así que vamos a aclararle la duda de cuándo es el momento perfecto o el más adecuado para hacerse un test cuando uno tiene la sospecha de que puede estar contagiado porque ha estado con alguien positivo bastante cerca. Pues si tenemos localizado el contacto de riesgo, se está aconsejando hacer el test después de 5 días de ese contacto de riesgo. ¿Qué estamos observando ahora? Que con esta nueva variante a veces tenemos carga viral suficiente incluso a los 3 días del contacto de riesgo. Entonces podríamos hacer el test, por ejemplo, a los 3 días de ese contacto. Si nos diese negativo, tendríamos que repetirlo al cuarto, tendríamos que repetirlo al quinto. Y si alguno de esos días tenemos síntomas, pues hacerlo. Todos los días a lo largo de los cuales estamos con síntomas, tendríamos que repetir el test. Hay que dejar claro que estos test son muy fiables cuando dan positivo. Es decir, si da positivo, eso seguro es que tienes carga viral alta y eres potencialmente contagioso. Pero si da negativo, no quiere decir carta blanca. Hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad. Y ahí se ha publicado en estos días que quizás el comportamiento de Omicron hacía que la carga viral estuviese más alta en la boca, que en la parte de atrás de la boca, que en la nariz. ¿Podría ser más útil tomar ahí la muestra? Mira, pues por ejemplo, en Reino Unido están haciendo ya una toma de muestra mixta, tomando la muestra en la boca y en la nariz. Es decir, utilizando, no es un test de saliva, no estamos hablando de test de saliva, porque los estudios que se han hecho, que han sido 2, son 2 estudios publicados sobre dónde se acumula más carga viral con esta nueva variante, con Omicron. Y resulta que ambos estudios coinciden en que se acumula más carga viral en las vías respiratorias superiores, es decir, en la garganta. También por eso estamos viendo que uno de los síntomas más notorios ahora es el dolor de garganta con esta variante, y que se acumula más ahí que en la nariz. Pero, por ejemplo, con la variante anterior Delta, esto se daba la vuelta, con lo cual, por eso las autoridades sanitarias en Reino Unido aconsejan la toma de muestra mixta. No es de saliva, es utilizando, mira, ya que tengo un hisopo por aquí, lo vamos a ver cómo sería la toma de muestra tal y como dicen las autoridades sanitarias. Cogeríamos el hisopo, es el hisopo nasal, el test de antígenos nasal que utilizamos siempre. Entonces, la idea sería tomar primero una muestra en la boca, en una zona muy concreta, que es en el paladar blando, es decir, al lado de la úvula, en esa zona del final del paladar. ¿Donde te dan arcadas? Sí, donde puede dar arcadas. No duele, pero hay que tener cuidado con esto. Nada de rozar ni con los dientes ni con la lengua. Entonces tendríamos que frotar por ahí. O sea, lo voy a hacer, ¿vale? Para que se vea. No, porque es una profesional. A nosotros nos daría, pero Débora sabe dónde tiene que hacerlo bien. Pues así es como se hace. Delante de un espejo es más fácil, ya os lo digo. Acertar ahí. Después de esa toma de muestra, el mismo hisopo lo introduciríamos en una de las fosas nasales, igual que hacíamos siempre, giramos durante 15 segundos y haríamos lo mismo en la otra fosa nasal, girando durante 15 segundos, introduciéndolo unos 2 centímetros, que es lo que aconsejan los fabricantes. Esto ya lo mezclaríamos con la disolución y haríamos el test normalmente. Bueno, pues eso a mí me lo hicieron una vez, la primera PCR que me hicieron, pero importante subrayar el orden, es ese, la boca primero, la nariz después. Ya que te tenemos aquí, te quería preguntar, Débora, también por una novedad que me llamó mucho la atención escuchando el otro día una persona que está, una empresa española que está trabajando en un chicle anti-COVID